¿Te ha pasado alguna vez que cuando estás realizando un trekking comienza a llover, sigues caminando y de pronto sientes tus pies mojados? Te sacas la zapatilla y lo primero que ves son tus dedos totalmente arrugados. Y de ahí te preguntas, ¿compré la zapatilla correcta para hacer este trekking? No todas las zapatillas son para días lluviosos. Si quieres estar cómodo y con el pie seco, te compras una zapatilla impermeable. Pero solo debemos preocuparnos que nuestros pies no se mojen. Intro y empezamos. Hola amigos, amantes de la naturaleza, amantes de los deportes al aire libre, les saluda a su amigo Vitucho y bienvenidos a su canal, en la cual hablaremos temas relacionados al trekking y al senderismo. Y en este video vamos a hablar sobre las características que debe tener nuestra zapatilla de trekking. Actualmente existen muchas tecnologías en el calzado de montaña, pero debemos saber qué tecnología comprar, qué tecnología usar. Y en este video vamos a hablar dos de esas tecnologías, las más conocidas, la tecnología de membrana y la tecnología waterproof. La tecnología de membrana se basa en un principio físico sencillo. Imaginemos que esta es una molécula de agua en estado líquido, que puede ser la lluvia, y esta pequeñita es una molécula de agua en estado gaseoso, que es el sudor de nuestro pie que por el calor se concentra en el zapato. Partiendo de este principio, la tecnología de membrana y los poros que la conforman tienen que ser lo suficientemente pequeños para que no dejen ingresar la molécula de agua en estado líquido, pero lo suficientemente grandes para poder dejar salir la molécula de sudor de nuestros pies. Por eso que la tecnología de membrana es una capa ultra fina. Los poros que forman la membrana son tan pero tan pequeñitos que en un centímetro cuadrado contienen 1400 millones de poros. O sea que es recontra pequeñito. La marca que fue la primera en los años 50 aproximadamente en patentar y en desarrollar el sistema de membrana impermeable y transpirable fue Gore-Tex, más conocida como Gore-Tex. El calzado fabricado con la membrana Gore-Tex es un calzado que mantiene al pie seco y con un óptimo confort climático, manteniéndolo impermeable y transpirable. Estas características de la membrana Gore-Tex es gracias a los materiales que la conforman, principalmente una capa ultra delgada de politerafluoroetileno expandido, o sus iniciales, o mejor conocido como teflón. De eso está hecho el Gore-Tex. La membrana Gore-Tex tiene tres grandes ventajas. Resumiendo, hasta diría que son cuatro. Altamente impermeable, que para eso fue hecho. Altamente transpirable, te mantiene el pie totalmente seco. Cortavientos, porque los poros son tan pequeños que evita que ingrese el viento y mantiene al pie climatizado. Y yo diría una cuarta, es duradero. Si no se corta o no se rompe la zapatilla, el Gore-Tex sigue funcionando. Y prueba de esto, mis primeras Gore-Tex. No voy a decir la marca porque no me auspicia. Ups, la compré en el año 2011 y sigue funcionando el Gore-Tex. Tengo otro par de Gore-Tex, pero no los tengo aquí, los tengo en otro lugar. Y estas, las primeras, me siguen funcionando, así que es duradero. Ahora vamos a hablar acerca de los tipos de Gore-Tex. Existen tipos de Gore-Tex y nosotros debemos conocerlas para saber qué tipo de Gore-Tex vamos a usar. En calzado hay Gore-Tex Extended, Gore-Tex Performance, Gore-Tex Insulate y Gore-Tex Surround. El Gore-Tex Extended es para climas cálidos y para actividades que requieran mayor esfuerzo físico, o sea, son sumamente transpirables. Las Gore-Tex Performance es para cualquier tipo de clima y para actividades que no requieran mucho esfuerzo físico. Los Gore-Tex Insulate es para climas netamente de invierno, porque contienen una capa extra que mantienen al pie climatizado. Y por último, el Gore-Tex Surround, que es el top, es lo más transpirable posible. Incluso tiene aberturas en la planta y en los laterales. Ahora ustedes me dirán, pucha Vitucho, pero el Gore-Tex yo he preguntado y son caros. Sí, son caros, pero no se preocupen, existen alternativas y ahora los vamos a ver. Por ejemplo, la tecnología Hi-Vent de la marca North Face. La tecnología Sympatex, que lo utilizan varias marcas como Boreal, La Sportiva, Mammut,
la tecnología OmniDrive de la marca Columbia. Ahora vamos a hablar de la otra tecnología, Waterproof. Es una tecnología muy distinta a la tecnología de membrana, que básicamente consiste en untar con grasa todo el cuero o la superficie sintética que conforma la zapatilla de trekking. Actualmente se utilizan productos químicos que no hacen otra cosa que impermeabilizar la zapatilla o el calzado de trekking. Pero ojo, solamente lo impermeabiliza, no deja salir el sudor hacia el exterior. Por eso tener en cuenta qué tipo de zapato vamos a comprar para realizar nuestras actividades dentro de la montaña. Si bien es cierto, la tecnología Waterproof es mucho más barata que la tecnología de membrana Gore-Tex, por lo que les expliqué anteriormente. Si nosotros necesitamos una zapatilla que nos mantenga libre de transpiración durante todo el día de nuestra actividad dentro de la montaña, a ojo cerrado, tecnología Gore-Tex. Pero si nosotros no transpiramos mucho y la actividad dentro de la montaña no requiere mucho esfuerzo físico, con una zapatilla con tecnología Waterproof suficiente. Vamos a hablar de otra característica importantísima al momento de elegir nuestra zapatilla de trekking, la suela. Y hoy solamente vamos a hablar de una. Vibram. Vibram es una marca de suela que tiene más de 8 décadas de experiencia, o sea que conocen el negocio. La suela Vibram tiene ciertas características que la hacen una de las mejores dentro del mercado. Tracción máxima, antideslizante, resistente al desgaste y adaptación íntegra a todos los terrenos y climas, incluyendo superficies de hielo y nieve. Con esas características creo ya te dije que es una buena suela. Es por eso que los aficionados al trekking y el alpinismo buscan siempre esta suela. Pero otro punto importante es que la suela Vibram no es el todopoderoso en las suelas. Existen alternativas y yo quiero hablarles de una más, la suela Contagrip de la marca Salomón. Yo la he probado y es excelente, una excelente suela. No estoy haciendo publicidad, pero creo que las cosas buenas se recomiendan. Ahora sí, los 5 tips para escoger la zapatilla de trekking adecuada. Número 1. Longitud de la caña. Para nuestras actividades dentro de la montaña como el trekking, senderismo y montañismo, tiene que ser caña media o caña alta. No hay más. Esto va a depender del tipo de terreno en donde yo camine. Si vamos a caminar por un terreno escarpado y con un desnivel pronunciado, caña alta. ¿Por qué? Porque nos va a brindar una mayor protección a nuestro tobillo. Pero si es un terreno más suave, más llano, con poco accidentado, con caña media la haces. Número 2. Tipo de suela. Ya lo hemos visto hace un momento. Tenemos que buscar en nuestra zapatilla de trekking máxima tracción, antideslizante y sobre todo que dure. Mi recomendación, no te compres ninguna zapatilla de trekking si no tiene planta Vibram o Contagrip. Número 3. Zapatilla de trekking con o sin membrana. Ya lo hemos analizado hace un momento. Mi recomendación, si quieres tener el pie totalmente seco y que sea transpirable, Gore-Tex es tu elección. Pero si no tienes el presupuesto suficiente para un Gore-Tex, puedes usar cualquier tecnología alternativa al Gore-Tex. Número 4. Material y peso. Las zapatillas de trekking que están hechas de cuero son más pesadas y menos transpirables. Existen otras zapatillas que son de material sintético, que son más transpirables y más ligeras. Hay otras zapatillas de trekking que combinan los dos productos, de cuero y material sintético. Mi recomendación, las de cuero y material sintético combinados. Esas son las que yo uso. Número 5 y último. Zapatillas de trekking cramponables o semi cramponables. ¿Qué es eso? Si tu nivel de trekking es un poco más pro, en zonas invernales con hielo, vas a requerir zapatillas de trekking para poder adaptarles crampones. Ahora, ¿cómo la diferencias? En la parte del talón ves unas hendiduras de plástico. Ahí es donde ingresan los crampones. Y bien amigos, esas fueron las características que debemos tener en cuenta antes de comprar una zapatilla de trekking, o senderismo, o para hiking, o para excursionismo, o para montañismo. Porque ya saben la diferencia. Y si no sabes la diferencia de estas actividades dentro de la montaña, justamente aquí, en esta tarjeta puedes revisar el video en la que hablamos acerca de las diferencias entre el senderismo, el trekking, el excursionismo y el montañismo. Si tienes alguna pregunta adicional de lo que hemos hablado en este video, puedes escribir en los comentarios y yo te voy a responder. Soy tu amigo Vitucho y nos vemos en el siguiente video. Pero un momento, no te olvides el lema de un buen excursionista. No lleves nada más que fotografías.
No dejes nada más que huellas y no mates nada más que el tiempo. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!